Mañana, Dios los guarde. Bendecimos a nuestros hermanitos que nos siguen a través de este medio, donde quiera que estén. Dios los use de una manera especial, que sea Dios tocando cada vida, cada corazón, cada alma, que sea redarguyendo, inquietando, motivando, levantando, dando fuerzas. La Biblia dice que los que confían en Jehová, ¿qué? Nuevas fuerzas tendrán, y necesitamos cada día tener que las nuevas fuerzas, ¿no es cierto?, para seguir adelante. Eso es lo que el Señor siempre ha querido desde el principio, que nosotros podamos seguir adelante. Dice la Biblia en San Juan 8:31 y 32, que le dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso dice Juan 8:31 y 32. A los que habían creído en él, si permanecieren ¿qué? En mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué hay que hacer para ser discípulo del Señor? Permanecer en su palabra. Y dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De toda inmundicia, libres de la esclavitud, ¿no es cierto? Libres de toda maldad. Y esto era lo que Pablo predicaba a la iglesia, ¿no es cierto?, acerca de la libertad. Los judíos dijeron a Jesús: nunca hemos sido esclavos de nadie. Por eso el Señor les dijo: van a conocer la verdad, y la verdad los va a hacer ¿qué? Libres. Porque el que hace pecado, dice la Biblia, esclavo es del pecado. Y Pablo le encantaba compartir y enseñarle sobre todo a los gentiles. Fue enviado ¿a quién? A los gentiles, para que él les hablara, porque los judíos se creían muy santos, muy justos, muy cumplidores de la ley. Y algunos que todavía habían conocido querían seguir viviendo bajo la ley. Y eso es lo que quiero hablar hoy acerca del libro de los Gálatas, capítulo 6. Capítulo 5, perdón. En el capítulo 5 del libro de los Gálatas dice: estad pues firmes ¿en qué? En la libertad con que Cristo os hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál era la invitación de Pablo? Ahora, los Gálatas habían conocido ya, sabían de la palabra de Dios, conocían de la palabra de Dios. Pablo no le estaba diciendo aquí a gente que no conocía. Le estaba hablando con gente que se había arrepentido, que habían conocido y que tenían un principio, pero que se habían vuelto conformistas. No sé si algo parecido a lo que es la iglesia hoy. Se habían vuelto conformistas, les daba igual hacer las cosas o dejar de hacerlas. Esta mañana mi hermana Mercedes compartía aquí y decía: el Señor llamará a cuentas por las cosas que hemos hecho, pero yo le agrego: y por las que hemos dejado de hacer. Y por las que hemos dejado de hacer. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántos de nosotros sabemos hacer lo bueno? Y no lo hacemos. Y eso es pecado, dice la Biblia, eso no nos lo inventamos nosotros. En la Biblia está escrito. Entonces, ellos tenían esa libertad. Y
el pueblo judío tenía la costumbre, no la costumbre, tenía el mandato de circuncidarse, ¿no es cierto? Pero el Señor ya cuando viene, habla de que somos salvos, ¿por qué? Por gracia, no por la ley. No por la ley, porque los judíos no fueron capaces de guardar la ley. Si ellos hubieran guardado la ley, nosotros estaríamos perdidos todos. Todos perdidos. Por gracia sois salvos, dice la palabra en Efesios capítulo 2. Por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, dice la Biblia. Por gracia hemos recibido la gracia. Los Gálatas recibieron también esa gracia, pero ellos querían ir a las costumbres nuevamente. Y Pablo en el versículo 3, versículo 4, dice de Cristo que os desligáis de los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis que caído. Entonces nosotros no, habrán personas que nos van a querer decir, es que tienen que guardar la ley, es que tienen que hacer la ley, cuando ellos mismos no son capaces de cumplirla. No son capaces. De la gracia habéis caído. Versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de ¿qué? De la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Por la fe, no la circuncisión, no la incircuncisión. Ahora la circuncisión dice que es de corazón. Eso dice la Biblia. No podrán decir, no, se está justificando. No nos justificamos nosotros. Nos justificamos a través de la palabra. Y Pablo le dice a los Gálatas en el versículo 7 que vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Cuánta gente ha conocido de la palabra y cuánta gente ha vuelto atrás? Corrían bien. ¿Quién los estorbó? ¿El bien? ¿Quién los estorbó? ¿El líder? ¿El pastor? Porque siempre habrá a quien echarle la culpa, ¿no? Yo no volví allá porque es que no me recibieron bien. Yo no volví allá porque es que como que el pastor le gusta echar piedra desde el púlpito. Señor nos guarde de eso. Nosotros predicamos lo que está en la palabra. Alguien decía por ahí en un tiempo, el que le cae el guante, yo no sé, eso era un dicho que había, ¿no es cierto? Ya va a tocar ir con casco. Eso me dijeron alguna vez por allá, cuando estaba al otro lado. Ya toca ir con casco porque piedras me echan. No solamente con casco, con toda la armadura. Eso dice la palabra del Señor. Le ponga toda la armadura. Porque se pone el casco y le dan en el corazón, ¿de qué le sirve? Y él dijo, un poco de levadura que leuda toda la masa. En el versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Para qué habían tomado la libertad? Para todo desorden, para hacer lo malo. El Señor nos llamó a libertad. A libertad. ¿Pero a libertad de qué? Del Espíritu. Para que le alabemos, para que le glorifiquemos, para que le exaltemos. Pero aquí estos quizás salían con las mismas excusas que muchos de nosotros hemos. No, es que el Señor ya nos libertó, ya somos libres. Sí, pero ¿para qué?
Aquí Él está diciendo, a libertad fuisteis llamados, pero han tomado la libertad para otra cosa. ¿Para qué han tomado la libertad? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Eso dice la Biblia, en eso se cumple la ley. ¿Amar a quién? A tu prójimo. ¿Con quién tenemos más pleito nosotros? ¿Cuáles son nuestros enemigos? El prójimo. Y tanto que la Biblia dice que los enemigos más grandes son los de ¿dónde? Los de su propia casa. Los de su casa. Y no sé si hablaba de la casa paterna o de la casa donde nos reunimos. Enemistades, ¿no es cierto? Hay problemas por todo lado. Versículo 15 dice: pero si os cortéis y nos coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Si os mordéis. Pablo era muy sincero en sus prédicas y en su compartir y en su enseñar. Porque Pablo no quería que la gente se perdiera, sino que entendiera lo que la palabra dice. Entonces él viene para decir acerca de las obras de la carne y de los frutos del Espíritu. Y a nosotros nos encanta que nos hablen de los frutos del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¡Aleluya! No lo sabemos de memoria. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Pero también habló acerca de ¿qué? De las obras de la carne. Y él dice, versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son. No las vamos a recitar, ¿no es cierto? Sabemos que las decimos, pero aquí dice que manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación. Adulterio y fornicación es similar, es igual. Yo estaba mirando en el diccionario de la lengua española, dice ahí, y es similar, el adulterio o la fornicación. Y cuando habla de adulterio es de cosas indebidas, de parejas, de hogares, sí, ¿no es cierto? Usted no puede mirar allá más detenidamente. Cuando habla de fornicación, habla también de ¿qué? De inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Según lo que viene el diccionario, dice que es suciedad, basura, porquería, impureza y deshonestidad. Eso dice. No dice la Biblia, dice el diccionario. Que es la inmundicia. Todo desorden se llama inmundicia. ¿Qué otras cosas habla? Lascivias. ¿Qué es lascivia? Lascivia dice en el libro de los Romanos: y se entregaron en sus lascivias unos con otros, hombres con hombres, habiendo dejado el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros. ¿Qué es lascivia? Homosexualismo y lesbianismo. No hay término medio. O es hombre o es mujer. No hay término medio. Le preguntaron a uno, hombre o mujer, y yo, en el centro. Increíble. Todavía no se sabe. Lascivia, idolatría. Idolatría, idólatra, idolatrar, idolatrante,
idolátrica, ¿o está ahí? Es lo mismo. ¿Qué dice? Que la idolatría es adorar ídolos o falsas imágenes. Eso dice el diccionario. Que esa es la idolatría. Amor excesivo hacia una persona o hacia alguna cosa. Eso se llama idolatría. Para no ir tan lejos, idolatría es todo lo que le quita el primer lugar a Dios. Esta mañana hablábamos aquí algo, y entonces uno dice, es que tengo cosas tan necesarias por hacer. Hay cosas necesarias y hay cosas importantes. Y a veces dejamos lo importante para hacer lo necesario. ¿Y eso se llama qué? Idolatría. Y Pablo tiene que decirle esto a los Gálatas, menos mal que a los Gálatas, que no es a nosotros. Hechicerías. ¿Me pueden creer, hermano, que hay personas que estuvieron con nosotros, estudiaron doctrina? Hermano, ustedes se han preocupado por enseñar doctrina, como los que estamos sabemos. Predicamos lo que está dentro de la palabra de Dios y les hemos recitado una y otra vez que la idolatría y que la hechicería es pecado, la brujería. Y me puede creer que en estos días supe de personas que están asistiendo a los brujos. Y lo primero que le pregunta el brujo es, ¿asisten a algún lugar religioso? Sí. Bueno, una iglesia cristiana. Tiene que dejar de ir por 8 meses para que el trabajo le funcione. Claro, mientras el diablo obra en la vida de ellos. Déjense convencer. Si ustedes corrían bien, ¿quién los estorbó para no hacer las cosas? Y dice uno, puede suceder, porque el diablo se disfraza como ángel de luz para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Y siente uno como el temor, como la angustia, como el querer decirle, pero no lo hagan. Pero sí, ellos están empecinados en hacerlo. ¿Quién les va a decir que no? Hechicerías, enemistades. ¿El pueblo cristiano tiene enemistades? Los Gálatas las tenían, enemistades entre ellos mismos. No se hablaban de los unos a los otros, porque es que yo voy donde mi pastorcito. ¿Y qué tiene que ver eso? Si es cristiano, salúdenlos. Algunos líderes son capaces de prohibirle a su gente que salude al de la otra iglesia porque son de allá, no son de aquí. Entonces, cuando el Señor venga, ¿será que tiene un lugar especial para cada uno? Tiene un lugar especial para todos. Él dijo, me voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Yo no creo que el Señor tenga ya edificios. Este es en el primer piso, esto es en el segundo piso, aquellos como que les toquen el último, para que aprendan y no les ponemos ascensor. Yo no creo. Enemistades, pleitos. He sabido, no de acá, pero de otras congregaciones, porque acá somos santos, ¿o no? Ser santos porque Dios es santo. Hermanos en demandas, porque le presté, porque le dije, y los demandan y allá van. Señor lo bendiga, le dicha.
mirándonos con desconfianza. Y aquí Pablo les está diciendo enemistades, pleitos, celos. Eso no se ve solamente en los hogares, los celos, la familia. Esposo, ¿usted por qué saludó ahí? No, menos mal que mi esposa no es nada celosa. Saludo a quien salude, hable con quien hable. Tranquilo. Pero eso no sucede solamente de pronto en los noviazgos, en los matrimonios, también hay celos ministeriales. Aquí vino un pastor a preguntarme, quizás no venía directo a preguntarme, venía a contarme alguna cosita, pero pasó una hermanita por allá y yo dije, iba a hacer algo. Ella Dios, ella también. Y siguió hablando por celular, y el pastor me dijo, ¿está asistiendo acá? Le dije, no, si hubiera querido asistir, estaría haciendo algo con nosotros. Pero nos saludamos. Dijo, es que ella va allá. Pero como hace más de un mes que no va, pensé que ya estaba aquí. Y no, hermano, pensó mal. Yo no hago eso. Si alguien viene voluntariamente a estar, amén, aleluya. Pero yo jamás iré ni casi le pregunto, oye, ¿a dónde están asistiendo? ¿Qué me interesa a mí, hermano? Si sé que son cristianos, a alguna parte están asistiendo. Si a veces no les pregunto ni a ustedes mismos, que no los veo y no les pregunto, ¿a dónde se fueron ahora? Cada cual sabrá, ¿no es cierto? Si ustedes corrían bien. Eso dijo Pablo, ¿quién nos estorbó? Claro que siempre aparecerá. Una hermanita por allá me la encontré una vez. Hermanita, ¿qué pasó? No la he vuelto a ver. Ay, pastor, yo te lo quiero mucho, pero es que hay unos hermanos que, ay Dios. Cambie de pastor si quiere, pero no hermanos, porque pues, el pastor cambiar no es uno solo, pero cambiar todos los hermanos va a ser muy difícil. Entonces, amén. Diga ya donde se fueron y todos la quieren y todos la hacen. Amén. Enemistades, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Herejías, hermano. Cuando habla de herejías es de aquellos que enseñan lo que no está dentro de la palabra de Dios, pero que le hacen ver a la gente que es una bendición. ¿Por qué cree que está tan de moda ahorita el evangelio de la prosperidad? ¿El Señor vino a eso? La Biblia dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se nos había perdido? No, pues las llaves de la casa. El angelito viene por ellas. ¿Qué se les perdió? Y él está diciendo acá, envidias. ¿Habrá envidia? Aún entre el mismo pueblo, envidias. ¿Qué otra cosa? Homicidios. Homicidios, hermano. El Señor dice, oíste que fue dicho, no matarás. En ese evangelio, en ese sermón de la montaña, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano es un homicida. Eso dice la Biblia, hermano. Oíste que fue dicho, pero yo les digo, el sermón de la montaña, pueden leerlo, capítulo 5, creo que es el evangelio de Mateo. Lo que oíste que fue dicho, pero lo que el Señor dice ahora. Y lo que dice ahora es más importante que lo que fue dicho. Y dice, borracheras. Ay, hermano, pero porque me tomé un par de cervezas, pero si le hacen daño, pues no se las tome. Yo cuando estaba viviendo los placeres del mundo, con 5 cervezas me tenían que llevar al chavo.
Algo otros con 30 cervezas no les hace nada. Ay, hermano, en un momento especial. Yo no digo que no. Ahora, si se toma una cerveza, ¿será que se va a condenar porque tomó una cerveza? No. Mucha gente va a tierra caliente y están acalorados y se toman un repajito. ¡Ay! ¿Repajo? ¿Usted quería que me fuera la cerveza pura? ¿Se la toma una? No va a ser. El apóstol Pablo dijo, lo que pasa es que por mi comida de pronto es tropiezo para mi hermano. Ya hablando de la comida, ni siquiera estaba hablando de la cerveza. Estaba hablando. Le aconsejó a Timoteo, tómese unos vinitos por causa de su salud, porque posiblemente le estaba haciendo daño a otras cosas. Entonces le aconseja. Y de hecho, que no una cerveza lo va a condenar, no, pero de pronto si pasa otro, lo ve tomándose una polimarca y dice, ¿se da cuenta porque yo no voy allá? ¿Se da cuenta? Mírelo, que el pastor les alcahuetea ahí. No es por eso, es por el testimonio. Pero aquí no está hablando de tomarse una cerveza, está diciendo los borrachos. Porque una cosa es tomarse una cerveza y la otra es sentarse hasta que terminó con lo que había. Y esperar que lo lleven al sábado. Y llegar a formar problema en la casa. No hay para una bolsa de leche. No hay para la comida. Gente, hemos tenido testimonios de que salieron con el costalito para ir a traer el mercado y llegaron sin nada, hermano. Hasta sin costal. Borracheras, orgías, placeres desenfrenados, dice el diccionario. Placeres desenfrenados, orgías. Eso no se veía. Parece que eso es normal en algunos lugares donde van y hacen intercambio de pareja y están todos tendidos en el mismo. Uy, no, hermano, mejor ni sigo diciendo eso. Ustedes ya lo sospecharán. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo había dicho antes, que los que practican ¿qué? Tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuántos queremos ir al cielo? ¿Qué hay que hacer? Eso dice la Biblia. Y no lo estoy diciendo porque estoy aquí al frente y soy el Santo José. Lo estoy diciendo porque está dentro de la palabra de Dios. Y antes que decirles a ustedes, para mí, que yo también tengo que entender que esto es pecado, pero que más pecado será si no lo comunico. Ay, pero ¿qué va a decir si él también dice mentiras? Claro que también las digo. Ay, ese también dice malas palabras. Yo personalmente no las digo, pero a veces las pienso. Porque a veces nos creemos tan santos. Y saben que no debe ser una persona que se muestre tal como es, hermano. Y no esos hipócritas que en el púlpito quizás con una cara de reverencia que ni quiebran un plato y llegan a la casa y se tiran la vajilla. Dicen cantidad de cosas. No, hermano. Ustedes llegan a mi casa y encuentran la vajilla completa. Completamente destrozada. Acerca de las cuales os amonesto, ¿no es cierto? Y entonces ahí cuando Pablo les habla de los frutos del Espíritu Santo, pero esos frutos del Espíritu Santo los podemos hablar después, con la ayuda de Dios. Hoy podemos decir, Señor, ayúdanos, perdónanos. ¿Será que alguna cosita de estas que están aquí en la palabra no estará en nuestra vida también?
Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Que el Señor tenga tanta misericordia de nosotros, que el Señor tenga piedad de nosotros, que nos ayude. Somos pecadores, no estamos aquí porque somos santos, estamos aquí porque necesitamos de Él. No nos reunimos porque esta es la iglesia del Señor, nos reunimos a decirle: Señor, ten misericordia de nosotros, ayúdanos en nuestras debilidades. Somos débiles, ¿o no? Nos hace falta la fortaleza. El profeta decía: el gozo del Señor mi fortaleza es. Lo único que no debemos de perder es el gozo, así tengamos dificultades, pruebas, necesidades, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Vamos a orar.